En este tutorial te voy a enseñar cómo puedes hacer un video con IA utilizando el nuevo modelo de Seance 2.5. Chicas, miren esta crema hidratante de CeraVe. La recomiendo totalmente. Para ello, vamos a ir a la plataforma de novoads.ai, cuyo enlace te voy a estar dejando en la sección de comentarios. Una vez llegues acá, te tienes que crear una cuenta y ojo, esta es una plataforma que puedes probar por tan solo $1. Bien, una vez te hayas creado la cuenta, llegarás acá y aquí iremos a la sección de video. Aquí le haremos clic a ajustes y aquí en modelo, asegúrense de seleccionar el modelo de Seance 2.5. Ahora, en la duración, en mi caso voy a usar 10 segundos, pero ustedes pueden hacer videos de hasta 30 segundos con este modelo. Y lo demás lo voy a dejar tal cual está. Ahora aquí donde dice escribe tu prompt, voy a utilizar el siguiente prompt que se los voy a estar dejando en la sección de comentarios. Que es uno súper sencillo, vamos a hacer un video de estilo UGC de una crema hidratante. Así que ahora lo que tenemos que hacer es subir la imagen de la crema. Así que le haremos clic aquí. Bien, aquí lo que tenemos que hacer es subir la imagen de nuestra crema o si están haciendo un video de otro estilo, de su objeto en cuestión. Ahora le haremos clic a abrir. Y ahora con esto ya prácticamente estaríamos. Simplemente tenemos que darle clic a este botón y ahora clic en generar. Y ahora tendremos que esperar entre unos 3 a 5 minutos. Y ya van a ver que con un prompt bastante sencillo como el que utilizamos, vamos a lograr un resultado extremadamente bueno. Ahora, mientras carga este video, les quería recordar que este mismo video que vamos a utilizar lo pueden crear probando la plataforma por tan solo $1. Así que bueno, ahora esperemos al resultado. Bien, perfecto, aquí tenemos el resultado, así que veámoslo. Chicas, miren esta crema hidratante de CeraVe. La recomiendo totalmente. Bueno, no sé qué opinan ustedes, pero a mí me gustó muchísimo el resultado. El lipstick funcionó perfectamente. De hecho, es mucho mejor que las versiones de Seance 2.0. De hecho, qué casualidad que aquí tengo otro video, pero de Seance 2.0. Y van a ver que la calidad, si bien es bastante buena, la de Seance 2.5, bueno, es que solamente visualmente el primer segundo ya se ve mejor. Así que, bueno, se los voy a mostrar. Llevo 6 meses entrenando en eSmartFit y no me cambio más. Equipos nuevos, abierto hasta tarde y pago menos de lo que gastaba antes en delivery. Como pudieron ver, la verdad es que este video, lo voy a dejar sin sonido para que lo vean por mientras, se ve mucho mejor. Así que bueno, si les gustaría crear un video como el que les acabo de mostrar, recuerden que esta plataforma la pueden probar por tan solo $1. Y también recuerden que les voy a estar dejando el prompt que utilizamos, que era uno bastante sencillo, en la sección de comentarios. Dicho esto, nos vemos en el próximo video.